Buscar en el libro de Génesis. Génesis capítulo 9. Verso 20. Libro de Génesis capítulo 9, verso 20. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Gracias te damos, todopoderoso, maravilloso Jehová Dios. Eres bueno, eres nuestro Dios, nuestra vida, nuestra fuerza, Padre. Gracias por este momento tan precioso que nos da de alabanza, de alegría, de comunión en tu nombre, Jehová poderoso. Gracias te doy. Bendiga a las personas que están en este lugar y las personas que escuchan su palabra donde usted la lleve, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice capítulo 9, verso 20. Dice: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Aleluya. Qué bonito que aquí nos habla después de un gran juicio que fue en el tiempo de Noé. Aleluya. Fue un juicio grande que hubo en aquel entonces en el tiempo de Noé. Pero y aquí comenzó el mundo otra vez a organizarse todo, y en eso estaba Noé, y dice que comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. O sea que Noé, después del diluvio, empezó a trabajar y empezó a prosperar en todo lo que hacía. O sea, tuvo muchas riquezas, quiere decir, porque dice que plantó una viña. O sea, él trabajó en una hacienda, en un trabajo enorme donde se podía cultivar de todo. Y dice que bebió y bebió del vino y se embriagó. Aleluya. O sea, como dice Jesucristo, las riquezas, ¿verdad? Que uno puede servir a las riquezas y uno puede servir a Jehová Dios. Y en este momento Noé había estado, como dice, embriagado porque había prosperado demasiado. Y eso le pasa al ser humano, ¿verdad? Que cuando la gente prospera, tiende a embriagarse, o sea, quiere decir a entrarle orgullo y a menospreciar un poco a Jehová. Y en este caso Noé tenía demasiados bienes, porque tenía muchos bienes y había trabajado, como dice, estaba descubierto. Y dice el verso 21, dice: y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, que él manifestó debilidad, su debilidad, o sea, fue descubierta, como dicen, una debilidad a un patriarca tan importante como era Noé, porque él al embriagarse pudo cometer errores
enorme, ¿verdad? O sea, pudo, porque la gente cuando tiene riquezas, cuando tiene bienes, tiende a descuidar un poco el trabajo de Jehová Dios. Y en este caso Noé dice, se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, que él cometió algunos errores, ¿verdad? Cometió algunos errores, pero esos errores fueron los que identificaron los problemas que él había acarreado a través de todo el juicio que había pasado. Y entonces dice el verso 22, y Can, padre de Canaán. O sea, Can era el hijo menor de Noé. Mire, uno de los hijos menores de Noé. Y dice, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. O sea, que eso es como cuando usted descubre algo de otra persona, ¿verdad? Y descubrió algo de su papá, y por eso es que era el padre de Canaán, que es la tierra del comercio mundial. O sea que Can se le manifestaron malos sentimientos hacia su papá. O sea, le tuvo envidia a su papá. O sea, el problema de los seres humanos es sentir envidia hacia otro ser humano, ¿verdad? A otro que les va bien, entonces le buscan una falla para atraparlo. Y en este caso, Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Ahí está, mire, fue a contar las fallas de su papá, los errores de su papá, ¿verdad? O sea que él cometió ese grave error, ese grave pecado de ir a hablar mal de su papá. O sea que eso es lo que estamos trabajando, experimentando, viendo que los seres humanos, cuando tienen malos sentimientos y tienen envidia, las personas hablan mal de los demás, ¿verdad? Las personas cuando tienen malos sentimientos hablan mal de los demás, y eso es lo que a Jehová no le gusta. Y por eso dice el 22, otra vez dice, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Mira, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. O sea, ahí puede ver que le fue a contar a su familia para que sus hermanos aborrecieran a su padre. O sea, la gente que es envidiosa cuenta cosas malas de los demás para que los demás odien hacia la persona que le han infamado, como se le dice, ¿verdad? Entonces, pero estos 2 muchachos o hombres eran inteligentes y ellos actuaron con amor, como dice el verso 23. Entonces, Sem y Jafet tomaron la ropa, mira, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y no vieron la desnudez de su padre. O sea, aquí se ve la manifestación clara del amor. Como dice, el amor cubre todas las faltas. Por eso la gente que siente amor es la gente que usted ve que no se mete a problemas. La gente que tiene amor no tiene problemas, sino que es prudente, como estos 2 jóvenes que vinieron y cubrieron la desnudez de su padre y no hicieron caso lo que había dicho su hermano Can. O sea que ahí se puede ver las fuerzas del amor y las fuerzas del infierno. O sea, las fuerzas del infierno es ver que las personas que tienen malos sentimientos hablan mal de los demás y desnudan
y como dicen, y descubren la desnudez de los demás, y por eso los seres humanos se frustran, se sienten decepcionados, ¿verdad? Y entonces, por eso esta es la diferencia, y por eso dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Imagínense qué amor el de los dos hijos, estos dos hijos de Noé, esos dos hijos de Noé. O sea que tenían amor, que eso es lo que es la señal de la gente que es verdaderamente sincera. La gente cristiana lo que manifiesta es amor. La gente que tiene malos sentimientos y que tiene procedencia del infierno siempre va a descubrir la desnudez de los demás, o sea, va a ir a contar cosas malas de los demás. Por eso cuando Jehová nos dio esta ley que dice, mi ley es el amor, aquí han pasado muchas personas que han creído que son buenos cristianos y no han podido demostrarlo. No han podido demostrarlo, como pasó con este muchacho Can, hermano de Jafet y de Sem. Y este muchacho manifestó envidia hacia su padre. Y eso es lo que Jehová nosotros nos estableció. Nos enseñó en esta iglesia que la ley de Jehová es el amor. Y por eso aquí han pasado muchas personas que no han tenido buenos sentimientos, como dice Jesús aquí en el libro de Juan capítulo 13. Mire cómo decía Jesucristo en este Juan capítulo 13 del libro de Juan. Mire cómo dice, ¿eh? Capítulo 13, verso 34. Mire, eso es la ley de Jehová Dios. Jesús es Jehová Dios. Y dice el verso 34, un mandamiento nuevo os doy. Mire, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está, mire. Que os améis unos a otros. O sea, ¿qué quiere decir? Que la persona va a aprender a cubrir, como dice, como Jehová hace cuando nos perdona, nos limpia. Entonces, eso es lo que Él nos manda a nosotros, hacer como Sem y como Jafet, que estos dos eran personas inteligentes. La gente inteligente ama, pero la gente que es perversa y la gente que no es inteligente y tiene malos sentimientos no puede amar. Y por eso Jesús decía que os améis unos a otros como yo os he amado. Mire, que también os améis unos a otros. Ahí está, mire. Que esa es la forma en que el ser humano puede vivir. Cuando las personas tienen amor, las personas pueden vivir. Cuando las personas no tienen amor, entonces andan metidos siempre en problemas, se dan cuenta de todo y hablan cosas que son destrucción, porque tienen envidia y malos sentimientos. Y dice el verso 35, mire, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ahí está, mire, esa es la identidad. Ser cristiano no es venir a la iglesia, no. Ser cristiano es aprender a amar. Aprender a amar. A la iglesia le ha costado, a esta iglesia le ha costado, porque siempre se han presentado personas que tienen malos sentimientos y no los han podido dejar. Personas que hablan mal del mismo Jehová Dios, de la misma iglesia, de la obra de Jehová Dios. Y son personas que van a contar a todo el mundo malas noticias, o sea, exactamente como lo hizo Can. Por eso Jesús decía, en esto conocerán todos. Oiga bien, en eso conocerán todos. Por eso cuando alguien habla mal de usted, de la iglesia, del país, quiere decir que es una persona con malos sentimientos. O sea que hay perversidad
en el corazón, es una persona con envidia. Y dice el verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ahí está, mire, eso es hermoso. Entonces la gente que es inteligente aquí no tiene problemas, no se mete a problemas porque tiene amor. Pero ya el que no tiene ese amor, sino que tiene lo que se llama el odio, entonces dice que crea rencillas, o sea, crea problemas. Por eso Jesucristo ya en este tiempo, Él explica cómo va a ser todo este sistema en el libro de Mateo, capítulo 12. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 12 del libro de Mateo, verso 36. Por eso usted va a ser tratado según lo que usted hable, ¿verdad? Porque esa es la forma, porque Jesús decía que en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. O sea, de las personas que vienen a esta iglesia no puede salir nada malo de sus bocas contra la obra de Jehová, ni contra el gobierno de este país, porque este país tiene que exportar la paz. Nosotros vamos a exportar el amor de esta nación, ¿entiende? Vamos a construir la paz, pero es necesario que la gente sepa qué es lo que hay que hacer. Entonces Jesús decía en el capítulo 12, verso 36, mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahí está, mire, aquí se identifica la gente que habla bien y la gente que no habla bien. La gente que no habla bien de este lugar es perversa, o sea, es la gente perversa y usted va a ir identificándolo como dice ahí. Dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso en este tiempo la gente tiene que demostrar qué es lo que tiene en su corazón. Si tiene odio, malos sentimientos, envidia, entonces quiere decir que es parte del infierno, es parte de la perversidad que existe cuando usted habla mal de la obra de Jehová Dios. Y por eso decía Jesucristo aquí en el verso 37, porque por tus palabras serás justificado. Ahí está, mire, todo lo que la gente diga, como dicen en las cortes de Estados Unidos, todo lo que diga será usado en tu contra, dice, ¿verdad? Pues eso es lo que va a pasar aquí ya, porque Jehová quiere que ya empiece esto que se llama juicio. Juicio, que es que las personas perversas tienen que ser identificadas. Y mire cómo dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí está, mire, por tus palabras. O sea, toda persona va a ser identificada por lo que hable, que eso fue lo que hizo Can. Can habló mal de su padre. Oiga bien, deshonró a su padre. Por eso Moisés trató de detener esa maldad en los seres humanos y él dijo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Pero usted ve en este tiempo una sociedad donde todo el mundo está resentido con sus padres. Hay un odio hacia sus padres, hay un odio hacia las familias, hay un odio hacia Jehová Dios, donde hay mucha perversidad en los seres humanos. Por eso Jesucristo hablaba de este juicio donde las personas son identificadas por lo que habla. Por eso usted cada día va a ir conociendo exactamente quién tiene perversidad y quién no tiene perversidad. Y por eso la gente va a ser conocida por el amor. Y por eso Jesús les hablaba en esta forma, dice en el verso 34. Mire cómo dice 12:34 de Mateo.
perdón, dice generación de víboras. Ahí está, mire. O sea, que la gente que no habla bueno es una víbora. Es una víbora. Amén. Todo el que usted oye decir que habla mal de las cosas de Jehová es una víbora. Y entonces dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Ahí está, mire, ese es el diablo. El diablo es el que no puede, el que no habla cosas buenas. Eso es el diablo. Por eso Jesús les decía a toda esa gente que no podían hablar nada bueno. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ahí está, mire. O sea, ese es el conocimiento de Dios, donde usted va a saber quién es una víbora. Usted va a ver quién es una víbora y quién es una persona que es, como dicen, que tiene amor, que es, como dicen, una luz, que es lo que Jesús decía, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y entonces mire cómo dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice el verso 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón habla buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahí está, mire. Entonces usted va a poder identificar fácilmente quién tiene perversidad, quién tiene malos sentimientos. Por eso Jesús, cuando Él se manifestó, se enfrentó a este tipo de problemas, como dice en el libro de Lucas capítulo 7. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 7. Lucas capítulo 7. Mire cómo dice, capítulo 7, verso 28. Mire cómo dice, ¿ve? Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan. Mire, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero en el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahí está, mire. Una persona con amores del reino de Dios. Imagínense que Juan no era del reino de Dios. ¿Por qué Juan no era del reino de Dios? Porque tenía la levadura en su interior. Esa levadura que hace que las personas no sientan, no tengan buenos sentimientos hacia los demás. Por eso dice en el libro de Marcos, mire, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, mire. Mire qué era lo que hablaba. Por las palabras de este hombre fue identificado como una persona que no tenía buenos sentimientos. Por eso Jesús decía que es más grande. Imagínense que la gente no tenía buenos sentimientos. Y Juan dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. ¿Qué le parece? O sea, en el reino de Dios van a haber personas con amor. Las personas que no pueden hablar lo bueno no son del reino de Dios. Y por eso es que, como dicen, tienen que ser echados fuera. Mire cómo dice el verso 18. Miren, porque Juan, miren, qué gran problema el de Juan. ¿Qué hizo que Juan fuese así? Juan se rebuscó y buscó la desnudez del rey. Juan cometió ese grave error y actuó como Can, padre de Canaán. O sea, cuando usted dice que es inteligente y habla mal de los demás, entonces eso es perversidad, que eso fue lo que entró Juan. Por eso Juan no podía entrar al reino de Dios, porque en el reino de Dios las personas hablan amor. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Oiga bien, y el bueno saca buenas cosas. Y por eso Juan, mire qué fue lo que sacó.
verso 6, 18, mire. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mire, ahí está. ¿Qué estaba haciendo? Estaba acusando al rey. A eso no lo habían mandado. Lo habían mandado a hablar de Jesús, a preparar el camino de Jehová, que es Jesús. Oiga bien, Jesucristo es Jehová Dios, pero él no. Había perversidad en su corazón. Mire. Entonces, por eso este hombre perdió su vida, porque había perversidad en su corazón. Y dice el verso 28, el guarda fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha, y la muchacha lo dio a su madre. Ahí está. ¿Por qué? Porque había perversidad en su boca. El amor cubre todas las faltas. Por eso Jehová me decía, tienes que poner ese mandamiento ahí. Mi ley es el amor. Hubo gente en un tiempo que decía, no, quite eso ya está, dice. Hubo gente que me decía, quite eso. No, esto la gente no lo ve. Han pasado montones por aquí que no han podido aprender qué es amar. Porque esa es la gran batalla a la cual se enfrenta la humanidad. Y por eso Jehová nos enseñaba y nos decía que había que enfrentar todo este gran problema, hermano, en que los seres humanos tienen que pasar. Mire cómo dice, ¿ve? ¿Qué tipo de problema? Por eso dice en el capítulo 8, verso 1. Le voy a leer desde el 1. Mire, capítulo 8, verso 1. O sea, usted va a ver la perversidad. La perversidad está ahí en las personas que no hablan lo bueno. Ahí está la perversidad del infierno. Y por eso dice, el capítulo 8, verso 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, o sea, del aceite a orar, quiere decir. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Ahí está, mire. ¿Usted cree que él se iba a sentar a hurgar a Herodes? No, él tenía amor, y él sabía que lo más importante era que la gente aprendiera a amar. Y les decía, mire, y les enseñaba, y dice el 3, entonces los escribas y los fariseos, mire, ahí estaba la serpiente, ahí estaba el infierno, ahí estaba el diablo. Llegó el diablo, mire, llegó el diablo. ¿Qué le parece a usted que le digan cuando va entrando aquí, va entrando el diablo? Sí, ¿qué le parece? ¿Ah? Que usted hable mal de esta iglesia y le digamos que ahí va el diablo, mire. Que viene el diablo, ahí está el diablo, ¿verdad? ¿Entiende? Mire cómo Jesús podía ver esto y que mire qué bonito, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Ahí está, mire, hallaron siempre ellos tienen tarea, siempre tienen una razón para sus acciones. El infierno tiene argumentos que la gente no los ve, ¿entiende? Y por eso se traga millones de seres humanos. Y mire qué le dijeron, mire qué astucia. Le dijeron maestro, desde ahí le soltaron la lisonja y le dijeron aquí lo vamos a dormir a este. O sea, eso es la sagacidad, la astucia. Y le dijeron maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Sí? Ahí está. Le hemos hallado un error. Ahí está. ¿Qué le parece? Sin amor, los animales, las bestias, los reptiles, listos ¿para qué? Para matar. Como Jesús decía, hurtar, matar y destruir. Los reptiles, oiga bien, para que usted sepa quiénes son los reptiles. Y mire cómo dice, ¿ve? Y en la ley nos mandó Moisés, mire, ellos tenían argumentos, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Ahí está, mire,
Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué le parece? ¡Qué sagacidad! ¡Qué astucia, hermano! ¡Qué astucia! O sea, a eso es lo que nos hemos enfrentado durante años. A la sagacidad, a la astucia del infierno. Y dice el verso 6, mire, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Mire. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahí está, mire. ¿Qué le parece? Entonces Jesús se humilló, mire, porque sabía que nada más eran serpientes. Y él podía jugar con las serpientes ahí. Él sabía que eran serpientes. Como dice, el niño de pecho jugará sobre la caverna de la víbora. Ahí estaban las víboras. Mire, estaban listos para acusar a Jesucristo. Ese era el trabajo que ellos hacían. Y Jesucristo siempre manifestó su amor. Mire, Él manifestó su amor. Pero le voy a leer en el libro de Marcos capítulo 12 también. Mire, Marcos capítulo 12. Solo para que usted vea a qué es que se enfrenta y por qué la iglesia, Jehová es nuestro pastor, tiene que enfrentar estas cosas. Mire, Marcos capítulo 12. Capítulo 12, verso 12. Dice, mire. Y procuraban prenderle. ¿Qué le parece? Imagínense. Por eso es que usted mira, la iglesia de nuestro pastor tiene un trabajo perfecto, donde las personas van a aprender a amar. La gente que venga aquí va a aprender a amar. La que no pueda amar no va a poder estar tranquilo aquí. No está tranquilo aquí. Y por eso dice, mire, y procuraban prenderle. Porque entendía que decía contra ellos aquellas palabras, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Mira, o sea, que la gente, usted mira, es un ataque feroz hacia la obra de Jehová Dios. Pues eso mismo buscaban con Jesús, procuraban prenderle. Y dice el verso 13, mire, y enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Ahí está el infierno, ¿no? ¿Qué le parece? Jesús no podía equivocarse, pero en lo más mínimo, ahí está. Por eso Jehová me decía, tienes que ser muy cuidadoso, porque el infierno te está viendo. El infierno te observa. Y el infierno va a divulgar cualquier estornudo tuyo. Así es, entonces decía Dios, Jehová, es tremendo esto. Por eso es que uno lucha y uno, claro, está tranquilo porque Jehová lo protege a uno. Mire, y enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Mire. Y le pusieron a hacer un juicio de quién es la moneda. ¿Hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? ¿Qué les parece? Esta gente se las sabía todo. Era una entrevista con Jesús. Sí, todo. Y Jesús les dijo, mire, dad al César y lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Mire? ¿Qué le parece? Hay que ser perfecto. Porque se enfrenta a fieras enormes. Terribles, hermano. Mire cómo dice en el libro de Lucas. No le voy a explicar todo porque capítulo 11 también, mire. Capítulo 11 del libro de Lucas, mire. Capítulo 11, verso 52. Es que Jesús era ofensivo, hermano. Era ofensivo, que era lo que Jehová me decía hace años. Tienes que hablar, reprender, pero sin odio, ¿entiende? Porque uno reprende a la gente sin odio, hermano, sino porque son animales, ¿entiende? Y mire cómo dice, ay de vosotros intérpretes de la ley. Mire, Lucas 11:52,
¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban se lo impedisteis. Ahí está, mire, o sea, son porteros para que no entre la gente al reino de Dios. Por eso usted mira por qué cuesta venir tanto aquí. Porque el diablo tiene sus porteros, sí. Tiene sus porteros para que usted no venga acá. Si usted es sumamente inteligente, usted va a venir acá. Pero si usted no es inteligente, ahí lo van a tener a mano cambiado, como dicen los arqueros. Sí. Lo van a atrapar y se lo van a comer. Oiga bien, ¿a qué se enfrenta uno? A estas criaturas extrañas. Y dice otra vez el verso 53, diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas. ¿Qué le parece? Lo toreaban a Jesús. ¿Qué le parece? Qué terrible, hermano. Qué terrible enfrentarse a seres que no tienen amor. Personas que odian a Jehová Dios. Qué terrible, hermano. Y mire cómo dice el 54, acechándole y procuraban cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Ahí está. ¿Qué le parece? Procuraban cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Qué le parece? Qué terrible, hermano. O sea que usted puede ver que la gente no tiene buenos sentimientos, es porque es envidiosa, hermano. La gente que no tiene buenos sentimientos es envidiosa. Mire que Jesús todo el tiempo ese era la batalla que libraba. En el capítulo 20 de Lucas, mire cómo dice, mire. Capítulo 20, verso 20 de Lucas dice, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Ahí está, mire. Imagínense que a Jesús lo andaban así, mire. Con una palabra lo podían meter preso. ¿Qué le parece? Qué terrible, ¿verdad, hermano? Por eso yo les digo que yo hace años yo no predicaba nada. Pero como ahora existe la tecnología, que uno aquí puede predicarle a todo el mundo, a todo el planeta. Y entonces uno está tranquilo y Jehová lo protege, Jehová lo guarda a uno, hermano, porque uno sabe que los malos sentimientos abundan, hermano. Y dice el verso 26, mire, y no pudieron, el 20:26 dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguno delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Ahí está. ¿Qué le parece? ¿Qué sabiduría? Se necesita mucha inteligencia para enfrentar las serpientes. Por eso el trabajo de las serpientes es, como dicen, tratar de buscarle un error, como dice en el libro de Apocalipsis. Mire, Apocalipsis capítulo 12. Por eso el trabajo de la iglesia Jehová nuestro pastor es que la gente pueda ver claramente qué es lo que sucede. Dice el capítulo 12, verso 7, dice, del libro de Apocalipsis, dice, mire, después hubo una gran batalla en el cielo. Ahí está. O sea, quiere decir que hay que luchar contra personas que creen que son importantes, pero no son importantes, porque no tienen buenos sentimientos. Y eso es lo que se llama una gran batalla en el cielo. Mire, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel quiere decir la gente humilde, la gente que tiene amor. Eso quiere decir. Y sus ángeles, miren, luchaban contra el dragón. Ahí está.
El dragón es eso, que cualquier palabra lo van a acusar, sí. Y uno se asombra, mire, porque años atrás yo fui a las cortes, una y otra vez me llevaron una y otra vez a la corte, sí. Pero gracias a Jehová tenía el hermano Roger que me había puesto a un abogado ahí para que hiciera las cosas, pero con una sagacidad enorme. Y yo decía, Dios, qué terrible esto, digo yo. ¿Cómo? Y Jehová me decía, mira, así va a ser tu vida. Tu vida va a ser perseguida por el diablo, las serpientes. Todo el que no tiene buenos sentimientos va a hablar mal de ti porque tiene un odio enorme y tiene envidia. Yo decía, Dios, bueno, hay que enfrentarse a eso. Y eso hay que hacerlo. Y eso me acostumbré. Y ahora que ya puedo verlo, manejarlo, entenderlo, y ahora que existe el internet lo puedo predicar. Antes no, porque me podían casar. ¿Entiende? Ahora no, porque como todo está grabado, ya no se puede esconder, ¿entiende? No se puede manipular algo que ya está multiplicado, ¿entiende? Y por eso dice el verso 7, mire, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, mire, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Quiere decir que las personas que no tienen buenos sentimientos tienen que ir siendo desechadas. Las personas que no tienen buenos sentimientos tienen que ir siendo desechadas en el sentido de no tener ninguna autoridad. Amén. Que no pueden decir ni siquiera que son cristianos. Sí. Ni siquiera eso. Así es. Y por eso dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos. Y por eso usted mira la prensa tiembla. Oye esta palabra y tiembla. Porque ellos tienen perversidad. Ellos hablan mal de todos los gobiernos. Mira. Por eso yo les digo que este es el mejor gobierno que ha parido este país. Porque ese hombre que es presidente, Juan Orlando, no se queja. Ese hombre no se queja, hermano. No se queja para nada. Pero el diablo sí. El diablo habla cualquier cosa y busca descubrir la desnudez. Y la gente va a votar por el diablo, oiga bien. La gente va detrás del diablo, que el diablo busca la desnudez, oiga bien. Habla mal de este precioso y perfecto país, sí. Y de un gobierno tan elegante y tan presentable y tan diligente como el que tenemos ahora, hermano. Puede ver a qué se enfrenta la humanidad, la gente no ve. Por eso Jehová me decía, tienes que ir explicando muy despacio esto, muy despacio. Y por eso, mire cómo dice el verso 9, mire, se le va a ir quitando la autoridad a todo eso. Dice el verso 9, mire, ya ellos van perdiendo la autoridad. Antes eran los que mandaban, eran los gendarmes en este país y en el mundo, aún en los Estados Unidos. Ellos ponen y quitan a los presidentes, sí. Ellos ponen y quitan los técnicos de fútbol, ¿sí? Cuando ellos no quieren un técnico, lo botan a la porra, ¿sí? Por eso los técnicos tienen que ser demasiado inteligentes y no escucharlos. Y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, mira, la serpiente antigua, ahí está, mira. Can, los hijos de Can. ¿Qué le parece? Los hijos de Can, personas con envidia, con malos sentimientos hacia los demás, no se alegran por los demás, sino que están incómodos y más con el que sirve a Jehová. Y por eso dice, mire, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Mire. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está. Mire. Una persona buena habla buenas cosas. Sí. Un candidato bueno habla buenas cosas. Un candidato malo habla malas cosas. Sí. Por eso usted tiene que identificar eso. Si usted es inteligente, si usted tiene amor, claro, si no tiene amor, ya sabemos que le gusta el chile Satanás, ¿verdad? Entiende la salsa Satanás, como dice ahí, mire, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás.
Entonces, dice el verso 10, mire qué precioso. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Mire, es para que la gente se sane, hermano. Este evangelio es para que la gente se sane. La gente no se sana porque el diablo lo va a visitar. Cuando usted esté enfermo, no deje que el diablo lo vaya a visitar. No dígale diablo, viene el diablo a visitarlo, le dicen, ¿ve? Y hay gente que le gusta. Ay, diablo, buena gente, le dice. Si usted está enfermo, escóndase. Como decía David, vienen a verme y después divulgan. Todo decía David. Imagine que David se resentía con los diablos, con la serpiente. Se resentía y se murió por eso. Porque llegaban a verlo. No, si usted se enferma, estése quieto. Que no lo visite nadie. Nadie. ¿Entiende? Nadie. Porque el diablo le va a divulgar hasta el olor que tira usted. Sí. Hiede a pus, ya. Sí. ¿Entiende? Eso es lo que la gente no sabe. Por eso es que Jehová me decía, tienes que predicar este evangelio, aunque cueste, pero hay que hacerlo. Y este conocimiento, como yo le digo, ya queda grabado. Y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a todas las personas. Y esto es lo que va a enderezar este planeta. La gente mala, usted se va a identificar fácilmente. Los perversos. Y por eso usted mira, la gente buena da gracias por este país tan bonito. Sí. Este país es hermoso, es bello. La gente buena dice gracias, Jehová. Qué bondad la que hay en este país. Y como le digo, un buen gobierno, ¿qué más? Pero hay unos que andan luchando, que es que tenemos que poner al diablo aquí. ¿Sí? Para que se llene de mareros, para que se llene de narcotraficantes, para que hagan matanzas de jóvenes. Mire, el gobierno de Ricardo Maduro, todo ese gobierno yo lo estudié. Mire, ese hombre hizo casi lo mismo, nada más que en menor escala que el presidente actual. Enderezó este país, mire, y lo entregó con las finanzas limpias. Ricardo Maduro es un gran administrador, mire, pero él tenía la desventaja que tenía una mujer, que bueno, era difícil. Pero es que era invitada nada más, la mujer, era una invitada de honor ahí nada más, y no le salió buena. Sí. Y este presidente no, tiene una mujer de verdad, oiga bien, una mujer de verdad, cristiana, sí. Y eso es bonito, porque esta mujer no se queja tampoco. No hay de esas mujeres que andan en pleito, sí. No, no son de esas, no, ella no se anda metiendo en lo que no le importa, sí. Eso es lo asombroso. Y mire, pero cuando terminó el gobierno de Ricardo Maduro, entregó este país, mire, porque el Partido Nacional, yo lo que he visto es que son grandes administradores, buenos administradores, y le entrega al diablo. Mire, el diablo que ha sido el dueño de este país, le entregan a una serpiente el país. Y mire, y la serpiente no es incapaz de gobernar. Lo que le gusta es la política, o sea, la casaca. Sí, y casaqueando 3 años a la gente, mire, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y nada. Y no saben hacer nada, pues. Solo hablar, sí. Son perros para hablar. Imagínense, y este país se descontroló, hermano. Se descontroló porque el diablo tenía este país, pero del mero Manzanillo, mire, y se llenó de maridos, de matanzas, de narcos y de todo este país. En solo 3 años, oiga bien, ya no se aguantaba este país. Sí. Y mire, tuvieron que ponerle mano fuerte al animal. Sí. Pero la gente va con el animal y es que nosotros somos animales. Y mire, se descontroló el país. Se descontroló a tal forma que nos aborrecieron, hasta las Naciones Unidas nos aborrecieron. Sí, la OEA nos aborrecieron. Y el presidente Lobo, después de Micheletti, trató de enderezar este país. Mire, y eso fue bonito. El hombre solo aguantar y poner la misericordia hizo un gran trabajo ese hombre. Mire. Pero cuando ya entró este gobierno, hermano, el diablo se resintió. Cuando entró este gobierno que tenemos ahora, mira,
Y Jehová nos da la oportunidad de volverlo a poner, ¿sí? Y si perdemos esta oportunidad, pues todos a esconderse, ¿verdad? A llenar las rejas, a ponerle rejas a todas las casas, ¿sí? Todo el mundo, a todos vamos a caminar en una jaula metidos para que no nos vayan a tocar, ¿sí? ¿Qué le parece si cambiamos este gobierno? ¿Qué le parece? Porque hay gente exagerada y hay maldad bastante. Sí. Por eso es que dice la Biblia, mire, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Sí? Eso es el reino de Dios, donde hay personas que gobiernan, que no se quejan, ni hablan mal de su país. Sí. Mire, hay gente que se va para los Estados Unidos a hablar mal de Honduras. Sí. A hablar mal allá. Sí. ¿Qué Honduras aquí? ¿Qué Honduras allá? Mire, el diablo llegó a poner este país como el más violento del planeta, diciendo mentiras, hermano. El diablo había hecho su tarea y quería que todos nos matáramos aquí. Y decían que había que hacer una guerra civil. Mire, hermano, pero como aquí es Jehová. Y por eso le digo que vamos a exportar la paz. De este país se va a exportar la paz. Sí. Y por eso tiene usted que orar, trabajar y ver quién es el diablo y decirle, no, cuando le cuenten algo, digan, no, ese es el diablo. O me decía una persona, pues el diablo me contó tal cosa, me dice, ¿verdad? No me dijo el diablo, ¿verdad? Tal persona, porque la gente que no viene a la iglesia es la que más sabe aquí. Y me dice, me contó tal cosa, no, le digo, ese es el diablo, le digo. Y si es el diablo, ¿qué hace habla? ¿No ve que siempre he querido destruir la obra de Jehová? Si Jesucristo, siendo perfecto, no le hallaban por dónde agarrarlo, porque a Jesucristo no le gustaba el pisto. ¿Sí? A Jesucristo era la palabra, se lo buscaban. Oiga bien, qué pericia la del diablo por sus palabras. Sí. Por eso yo me decía, tienes que ser perfecto, José Antonio. Mire, y es que hay que aprender a amar. Y por eso va a aparecer la salvación, hermano. Honduras, oiga bien, es una bendición. Honduras es una bendición enorme. Tenemos un excelente gobierno donde vamos a exportar paz. Vamos a vender paz, pues. Así. Vamos a hacer eso. Y mire, el diablo estuvo tirándole a este gobierno desde que empezó. Mire, todo lo malo que pasaba. Por joder, dice. Fuera, joder, y el diablo ya. Allá están en la cárcel diciéndole, los de la cárcel diciendo, fuera, joder, son los únicos que han quedado ya. Las únicas serpientes que han ido quedando fuera, hobbies. ¿Qué le parece? Mire, es que eso es todo el problema de la humanidad. Identificar al que ama y al que no ama. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Por eso usted va a ver gente aquí que tiene mucho amor. Hay gente que tiene amor y no se deja abatir por el diablo. Ni se va a resentir. Y si se enferma, mejor se esconde. Sí, mejor esconda, así que lo mire. Yo he visto a la gente enferma y llega el diablo, mire. Les lleva el último chisme, calientito se lo sirve, así, mire, con servilleta y todo. Mire, sí, se lo sirve. Y se muere. Se muere la gente. Yo les digo, ¿por qué? ¿Por qué oyen al diablo? Y como ahora existen los celulares, ya no puede esconder a nadie. Entonces yo me tengo que esconder yo solo. ¿Sí? Bendito Jehová. Y mire cómo dice, ¿ves? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Mire el poder que es la paz. Mire, cuando usted mire que la paz vaya aumentando en este país, ese es el poder, mire. Y el reino de nuestro Dios, ese es el reino, mire, la paz, el amor y la autoridad de su ungido, mire. Porque ha sido lanzado fuera. ¿Qué? ¿Qué es el trabajo? Dice, el acusador de nuestros hermanos. Ahí está. Ese es el trabajo. Eso es todo. Por eso el que hable mal, dígale, ya sé de dónde venimos. ¿Sí? Sos familia de Can, dígale. Sos descendiente de los cananeos. Y mire cómo dice, ¿ves? Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su ungido, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Mire, toda esta gente que no tiene buenos sentimientos no tiene que tener autoridad. Solo personas con buenos sentimientos
Solo personas con buenos sentimientos. Mire, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mire. Por eso uno defiende este gobierno, porque yo miré de que el primer año le cayó, mire. ¿Sabe qué decía el diablo? Este es un gobierno fallido, un estado fallido, decía. Un estado fallido. Oiga bien, decir que no servía, pues, y es el mejor gobierno que hay. ¿Qué le parece? O sea, el diablo no quiere soltar la batuta. Pero como se la acaban de quitar, vamos a ver cuántos diablos hay en Honduras. En el 26 de noviembre se va a saber. Y cuánta gente hay en Honduras, cuántos seres humanos hay. Y va a ver usted la diferencia. Por eso es así, va a ser el reino de Dios. Y por eso, como dice, mire, dice el mismo capítulo 12, mire cómo dice, mire. Capítulo 12, verso 3, dice también, mire, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, mire. Es religioso el diablo también, quiere decir que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, tiene leyes y espíritu. Y en sus cabezas 7 diademas, mire. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahí está, mire. O sea que usted puede ver que se ven como estrellas. El diablo se muestra como que es una estrella. No, mi hermano. Entonces por eso dice en el libro de Mateo, mire cómo dice, ¿ve? Mateo, el libro de Lucas, mire cómo dice, ¿ve? Lucas, capítulo 17 del libro de Lucas. Bendito Jehová nuestro Dios. Capítulo 17, verso 25 dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como Jesús les decía, hay una generación de serpientes. O sea, nosotros nos enfrentamos a cosas asombrosas que Jehová nos guardó, hermano, durante años. Años nos protegió de la astucia y la sagacidad de la serpiente, y Jehová solo me decía, confiad, confiad, yo estoy contigo, confiad. Mire, entonces dice, ¿ve? Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Mire, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahí está, ¿mí? O sea, el mundo de los impíos tiene que ser detenido, detenido. Vamos al libro de Mateo, que mire que aquí habla de esto precioso. Mire, Mateo capítulo 24. Capítulo 24, dice, verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Ahí está, mire, o sea, quiere decir que esta palabra vuela, mi hermano, vuela, corre por el planeta y el diablo busca una forma como detenerlo, pero no puede. Por eso dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ahí está, mire. O sea, solo gente inteligente va a poder ver esto. El diablo no puede entender qué es lo que está pasando. Pero nosotros, como dice, sí podemos entender. Ahí se juntarán las águilas.
Y dice el verso 29, mire, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Sí? O sea, es el amor al dinero, que es lo que tiene la gente enferma. Por eso es lo que se llama el sol se oscurecerá. O sea, que la gente pregunte, ¿yo por qué padezco de tal cosa? Porque le gusta el pisto. Así de sencillo. No es otra cosa. No tiene ningún problema. Como Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Amarás a uno y menospreciarás al otro. Estimarás al uno y verás de menos al otro. Entonces usted tiene que decidir si quiere vivir. Y por eso dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. O sea que el comercio, usted lo mira, se pone tembloroso y no saben qué es. Se pone tembloroso, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Ahí está, mire. Por eso dice el dragón que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Miren, en la prensa hay buenos periodistas. Hay gente buena ahí, pero hay gente mala, hermano. Hay gente perversa que quisiera ver este país, pero como cote prendido tirando brea. Sí. Hay gente perversa ahí, que son anarquistas. Sí. Y mire, gracias a Jehová que el presidente ha entendido y él ha aprendido a no meterse a esos debates que ellos lo someten. Mire, la prensa mete a los presidentes a debates para abatirlos, como dice. Porque el odio despierta debates, rencillas. Y mire cómo dice, ¿ve? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Ahí está, mire. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí está, mire. Por eso todo se está estremeciendo. Hasta el presidente de los Estados Unidos, usted lo mira, mire. Al vicepresidente le digo, mira, estos son los... Imagínese cuando hay una conferencia de prensa. ¿Sabe qué es? Es una conferencia de prensa. Es una entrega de cuentas al diablo. Sí. Tienen que entregarle cuentas, todos los presidentes. Y dice el vicepresidente, miren todo lo que yo he vivido, dice el vicepresidente de los Estados Unidos. No había visto este problema, dice, que el problema son ustedes, dijo. Así les dijo en una conferencia de prensa. Mira, una conferencia de prensa es entrega de cuentas. Oiga bien, se sienta un séquito ahí, ¿sí? Un grupo, y todos tienen que rendirle cuentas. Sí. Todos les rinden cuentas. ¿Qué le parece? ¿Cómo es esta cosa, verdad? Pero póngase de pie porque esto es largo de explicar. Gracias te damos, Todopoderoso Jehová Dios. Te adoramos, te exaltamos, maravilloso. Gracias, 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 gracias. Eres bueno, Padre, para siempre es tu bondad. Para siempre es tu misericordia, Padre. Te adoro, te exalto. Bendiga a las personas que escuchan su palabra y los que están aprendiendo a amar, Padre.